Gracias, Federico. En primer lugar, me gustaría dar un cordial saludo a este laborioso pueblo guatemalteco, hermanos centroamericanos. Es para mí, por lo tanto, un privilegio el tener este espacio en donde vamos a estar hablando sobre las oportunidades de mercado para la comercialización de productos agrícolas. He de mencionar como elemento importante, antes de compartir mi presentación, que este tipo de espacios online de manera virtual quizás era todo un reto, todo un desafío si lo hubiéramos pensado hace 4 o 5 años. La comercialización de productos agrícolas también, si la pensábamos desde la lógica de comercializar a través de Internet. El uso inclusive de mascarillas eh, y demás aspectos de sanitización, pues también suponen la mirada a esta dinámica que es cambiante, un entorno que es cambiante. Como pueden ver, pues hay una situación sin precedentes a partir de esta pandemia del COVID-19, pero también en donde están estos desafíos, ahí hay grandes posibilidades. Voy a compartir en estos momentos mi pantalla y voy a mostrar también la presentación que tengo preparada para este día. Federico, ¿me confirma, por favor, si se está presentando? Si vemos su pantalla, no vemos la presentación todavía. Ok, de acuerdo. Vamos a ver. Ahorita mismo sí, ¿verdad? Ahora sí. Bien, muchas gracias. Bueno, he preparado con especial motivación esta presentación, trasladando 3 elementos importantes. Primero, pues comentar desde una lógica muy situacional elementos de cercanías respecto a este hermano pueblo salvadoreño y a partir también de algunas características que configuran la experiencia que les estaré contando. En un segundo momento vamos a hablar de experiencias de comercialización a partir de iniciativas específicas en el oriente salvadoreño, a partir de la experiencia de productores de frijol vinculándose a compras institucionales y a compras privadas. A partir de ahí, el fortalecimiento también de temas de gestión como aspectos transversales, como aspectos importantes también, y voy a terminar mi presentación trasladando especiales desafíos, a modo de trasladar algunas ideas de interés en este entorno cambiante del COVID-19. Bueno, El Salvador es un país de 20,000 kilómetros cuadrados aproximadamente, mucho más pequeñito. Se encuentra en esta región en donde estamos también compartiendo con ustedes. Es la región centroamericana y de manera muy particular quisiera anticipar que es una de las regiones más vulnerables del mundo ante el cambio climático, según los estudios de la FAO. Ustedes sabrán que estos eventos climatológicos tienen una gran repercusión en la lógica cotidiana, en la lógica productiva. Y así también nuestros países no solo están expuestos a estos fenómenos climatológicos, sino también de corte natural. A las tormentas Cristóbal, por ejemplo, Amanda, los huracanes que han habido, pues son elementos que también nos ayudan a entender la vulnerabilidad de nuestros territorios y a partir de allí en pensar esfuerzos evidentemente de corto, de mediano, de largo plazo. Dentro de la dimensión económica, pues El Salvador tiene 14 departamentos, ahí hay 262 municipios,
Pero digamos en cifras globales, el 12% de los territorios son rurales. Ahí los ingresos son bajos, son inestables. Ya lo dicen algunas instituciones internacionales que el cambio climático, por ejemplo, a escala salvadoreña es el tercer elemento que deriva a migraciones hacia el exterior. La pérdida en cultivos, el tema también de los sectores agrícolas y el desafío también en torno a la expectativa de los jóvenes en trabajar en estas vocaciones productivas, pues son elementos importantes. En El Salvador hay una gran desigualdad también en términos de comparación de ingreso por hogar. Digamos, esto va configurando un poco la lógica que va configurando el entorno en donde yo me encuentro y a partir de la experiencia que estaré transmitiendo y compartiendo. Bueno, me parece relevante mencionar que compartimos territorio. Y miren, este recuadro que está aquí en pequeñito no solo es nuestra región centroamericana. Esto nos hace Perdón, evidentemente... Ricardo, Hola, hola. no se ve maximizada la pantalla. Vemos como digamos, específicamente el ambiente de PowerPoint. Vamos a ver. Intentaré en estos momentos. ¿Lo observa, Federico? No, no, no. Lo que vemos es específicamente el ambiente de PowerPoint. Y no veíamos entonces que estabas cambiando Las las diapositivas. diapositivas, exactamente. Ya, en efecto estoy cambiando algunas diapositivas. ¿Logran ver alguna presentación? Si vemos la presentación, lo que no vemos es, digamos, de manera maximizada. Ah, ya, Si le das al lado de donde dice el porcentaje, en la parte inferior derecha, ya. ahí puedes poner como o puedes poner la opción de pantalla completa, digamos, de el recuadro que te aparece exactamente al lado izquierdo del 40%. Ok, estoy haciendo justo esto. Ajá. Muy bien. ¿Me confirmas? No lo vemos. Lo hice, lo he hecho 3 o 4 veces. Bien, Ok, en todo caso, ¿quieres sí, compartirme la presentación y yo la presento? ahorita mismo, claro que sí. Miren, aquí lo interesante es que todo tiene solución. Y esto es precisamente ejemplo de la rapidez con la que estaremos trabajando. Evidentemente, así de rápido son nuestros entornos y mediante esta posibilidad, la concreción de coordinarnos entre dos países en tiempo real, se darán cuenta ustedes que es algo pues indudable, es una gran oportunidad. Creo que vamos a demorar 2 o 3 minutitos. Digamos, esto no tiene nada que ver con pausar la agenda ni el elemento formativo. En estos momentos, Federico, está ya en tu WhatsApp la presentación. De acuerdo, deme un minuto y la pongo. Muy bien, pues les comentaba, miren, cerca del 12% del territorio posee características rurales. El 80% de los productores agrícolas son pequeños propietarios. Y los jóvenes en las zonas rurales se encuentran en una situación particularmente difícil. En El Salvador, pues hay unas migraciones hacia los Estados Unidos y de manera más concreta hacia Los Ángeles, hacia Maryland. Hay un cambio de expectativas. Miren, antes de la pandemia ya habían más de 126,000 hogares en porcentaje de inseguridad alimentaria. Ese es algo que me parece importante tocar. Ustedes están trabajando con productos agrícolas y qué importante es hablar de este tipo de productos como parte de una agenda nacional. Antes de la pandemia en El Salvador, ya les digo, 126,000 hogares en inseguridad alimentaria. La dieta salvadoreña se basa en el cultivo del frijol y el cultivo del maíz. Otro 64%
en riesgo de inseguridad alimentaria, es decir, la mayoría de la población salvadoreña, muchas gracias. Ahorita mismo confirmo que se puede ver la presentación, Federico. Sí, Ok, tú me dices, si sigo, por aquí más o menos ahí, iban. ahí, por favor, miren, este territorio es el territorio centroamericano, pero está medido desde la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo el área que está en color morado como el corredor seco centroamericano. Esto del corredor seco tiene que ver con las zonas más vulnerables del mundo ante el cambio climático. Ojo con eso, ¿verdad? Ojo con eso, es prácticamente la zona en donde están nuestros países y en el sector en donde estamos. Tiene que ver con el criterio utilizado, esto del corredor seco centroamericano, mediante la medición de época en cuyos meses, ¿verdad? Y se derivan algunos aspectos de sequía. Continuamos. Bien, pasamos también. Continuamos con esa. Bien, este es mi país. Aquí están los 20,000 kilómetros cuadrados. La productividad principalmente está en el área metropolitana. Esto ustedes lo pueden ver en el centro de, del país. Ahí se concentra casi el 40% de la distribución de las micro y de las pequeñas empresas en El Salvador. Esto es, digamos, un elemento importante en el sentido de caracterizar que es un gran desafío la zona oriental, la zona occidental, la zona paracentral y la franja marino-costera. Repito, la productividad nacional está basada acá. Los ejemplos que voy a compartir a continuación estarían más ubicados en estas zonas un poco más deprimidas. Entonces son ejemplos muy valiosos, son ejemplos importantes de productores y de mayorías menos favorecidas que a partir de la lógica de procesos asociativos, a partir de la lógica de esfuerzos en conjunto, van rompiendo paradigmas y son algunas ideas en la práctica que me parece clave compartir. Pasamos, por favor. Pues mencionaba, el periodo de consulta de esto es diciembre de 2019. Recuerdo los estudios del Banco Central de Reserva de El Salvador que hablaban en diciembre del año 2019 de un evento muy lejano, allá por China, en donde se empezaba a experimentar una pandemia. En enero, en febrero, incluso lo veíamos como algo bastante lejano y jamás pensamos que esto podría cambiar incluso esta realidad. Pues en ese momento, lo que les mencionaba, imagínense, 20% de la población salvadoreña en inseguridad alimentaria. Estamos hablando, más que número, pongamos la lógica de las familias, 126,000 hogares. Un 64% en riesgo de inseguridad alimentaria. Y esto tiene que ver con el porcentaje de hogares que obtienen sus ingresos de la producción del cultivo del café, de la pesca, de los granos básicos. Pasamos, Federico. Las ideas que tengo en la práctica, una tiene que ver con el cultivo de frijol, digamos en una escala más asociativa, es lo que voy a compartir en estos momentos. Y la otra práctica es más de lógica nacional, a partir del estudio de 4 cadenas. La cadena del plátano, la cadena del café, la cadena también vinculada a hortalizas y luego pues la cadena del cacao. Esto a partir de observar la cadena a partir de distintos eslabones. Y por lo tanto, mi segundo ejemplo será más global, más nacional, de las grandes posibilidades que se pueden encontrar a través de los esfuerzos compartidos. Esto es muy importante, muy relevante. Pasamos. Hay algunas nociones quizás previas que tienen que ver con una disciplina de las ciencias económicas
denominada mercadeo, denominada marketing. Digamos, allí nos ayuda a ilustrar como componente previo a la comercialización el estudio de los gustos y de las preferencias de los consumidores. El estudio de los gustos y de las preferencias de lo que yo produzco. Pero no solo se trata de que yo produzco porque técnicamente soy muy bueno. Mi familia siempre ha producido frijol. Yo puedo producir frijol y a partir de ahí pues lo vendo al mejor postor. Por el contrario, esta disciplina nos permite tener un sentido de escucha activa y un sentido también de investigación constante en relación a qué es lo que se quiere de lo que yo estoy ofreciendo. Miren, esto aplica para cualquier producto, incluso para cualquier emprendimiento. Me parece muy interesante cómo desde la MICOPE se está trasladando esta ruta hacia el emprendimiento y hacia la empresarialidad. Por ejemplo, yo puedo tener una receta única de algún platillo, de alguna comida, y esta receta única pueda que, pues para mí sea muy innovadora. Lo primero que tenemos que hacer también es someter a un proceso de consulta a otras audiencias, a otros públicos, a consumidores. Digamos, ¿qué es lo que están pensando? Esto tiene que ver con algo que en mercadeo se llama las 4 Ps. Producto, precio, plaza, promoción. Cuando hablamos de producto, es importante conocer qué es lo que esperan los consumidores de mi producto, con qué frecuencia compran, en qué tamaños compran, qué presentación es la que les gusta, qué atributos del producto, de limpieza, color, tamaño, digamos, qué es lo que ellos esperan. Al hablar de precio, lo que nos vamos preguntando y cuestionando son algunos aspectos de quién fija el precio, cómo se fija, cómo le hacemos para llegar a ese precio en lo concreto, cuánto cuesta producir, por dónde oscila el precio promedio de lo que estamos vendiendo para tener, digamos, un rango, ¿verdad? Si la percepción de nuestros precios se consideran como bajos o regulares, o si es el mercado o si es el productor el que fija el precio. Cuando hablamos de plaza, hablamos de el lugar a donde comercializamos o vendemos nuestros productos. Si hay proveedores específicos, si hay lugares específicos, si hay alguna lógica también a través de intermediarios, por ejemplo. Y en promoción tienen que ver aspectos de cómo doy a conocer mi producto. Si es a través de visitas personales, si es a través de hojas volantes, si es a través de pequeños carteles. Se debe de poner especial atención en dónde y cómo futuros clientes observan mi producto. Miren, estos son componentes introductorios a los aspectos y a las experiencias que ahora mismo voy a compartir. Pasamos, por favor. Bien, un primer ejemplo lo tenemos con una cooperativa de productores de frijol en El Salvador, en la región oriental, en un departamento que se llama San Miguel. Es una iniciativa productiva que estaba asociado por distintos productores de frijol, que digamos ellos observaron que desde la lógica individual poco podían hacer en relación a si ellos trasladaban sus excedentes productivos y lo aglutinaban. Y a partir de ahí montaron un proceso cooperativista. Ellos tenían al principio un principal cliente y con ese cliente habían estado trabajando. Un acompañamiento del Estado muy importante y muy robusto, pero habían llegado en un momento en donde
empezaron a poner su mirada en otros mercados. Ellos decían, sí, tenemos un mercado en las instituciones públicas, pero bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si empezamos a preguntarle a los pequeños negocios, a los mercados, a los restauranteros? Y aquí en El Salvador ustedes sabrán que nuestro platillo gastronómico, ¿verdad? Cultural por excelencia son las pupusas, las pupuserías. Ellos ahí también empezaron a preguntar, con una lógica de empezar a investigar posibilidades de conexión. Se hacían la consulta y de hecho, pues yo les fui acompañando en una exploración, en una investigación, se conoce así, investigación de mercado, y fueron a una muestra de toda la zona del oriente del país a consultar. Mire, digamos en relación al frijol, pues quién le compra o a quién se le vende, cómo se le vende, en qué condiciones se pueden vender, cuál es la calidad que están esperando, en qué cantidades están comprando, a qué precios, con qué condiciones de pago. Luego de hacer este primer ejercicio consultivo, obtuvieron una serie de insumos bastante relevantes. Obtuvieron una serie de insumos en donde pudieron determinar los gustos y las preferencias que inicialmente el mercado estaba solicitando. Una cosa decían el sector de restaurantes, otra cosa decía el sector de hoteles, otra cosa mencionaban los mercados municipales. Es decir, cada mercado, cada mercado empezaba a poner de manifiesto gustos y expectativas. Y ellos como productores no dejaron tampoco el mercado estatal, el mercado de las compras públicas. A través también de una gran coordinación con instituciones, siguieron con esta lógica también de distribuir al sistema educativo, por ejemplo, en las escuelas primarias, a través de un programa también, un programa de compras públicas. Federico pues lo conoce bastante bien. Digamos, ellos diversificaron, no solo dependían de un solo cliente, sino que empezaron a trasladar nuevas posibilidades de comercialización. Seguimos. Para entender mejor, tuvieron que afinar algunas competencias gerenciales. Y esto no solo era conocer en qué momento producir, en qué momento sembrar, en qué momento cosechar, sino que hicieron un ejercicio bastante interesante de toda la cadena y fueron, digamos, paso a paso, ¿verdad? Primero determinando costos, afinando el lápiz y muchos números en torno a primero, pues, cuánto cuesta producir un quintal de frijol. Una vez tenían ese cálculo, pues, cuánto cuesta transformarlo, llevarlo a bodega, hacer pues un proceso también de limpieza importante, de categorías, de descarte también con producto que se podía compilar y luego también llevarlo hacia otros destinos, hacia otros departamentos. Toda esa es una acción que se debe de saber costear y a partir de ahí, digamos, desde la lógica en cómo entran los productores, en lo que empieza a producir, se transforma, se distribuye, a partir de ahí empezaron a hacer un proceso bien serio de costeo y con ello empezaron a determinar a partir de qué precio era rentable el quintal. Ya con eso también tenían una oportunidad importante para comercializar en otros mercados y en otros destinos. Aquí en El Salvador existían intermediarios que a mejor postor estaban haciendo negociaciones.
Y ellos estaban perdiendo, los productores de semilla de frijol, sin darse cuenta, sencillamente porque no tenían como esa noción de pérdidas y ganancias. Pero una vez establecieron ese ejercicio de un cálculo unitario de producción y de tener, digamos, como esa variable, ¿verdad? O de tener ese dato en donde a partir de tantos dólares habían pérdidas o a partir de tantos dólares habían ganancias, ellos comenzaron a tener pues una lógica de negociaciones más efectivas. Pasamos, por favor. Sí, continuamos. Bien, se dieron cuenta que lo que les pedía su entorno eran de una gran diversidad de productos, los productos más demandados. En la lógica de la P de producto, pues lo que esa exploración trasladaba era el frijol de seda. La compra en ese entorno y en los mercados en donde estuvieron, principalmente era a través de una compra mensual y las cantidades eran quintales. Los atributos que los clientes solicitaban normalmente pues era el tema de la frescura, es decir, el sector hotelero, el sector restaurantero, el sector de las pupuserías o los pequeños comercios, incluso los mercados, a ellos pues, digamos, era el color y la frescura los elementos mejor valorados. Esa consulta le sirvió a este esquema de asociados para tomar nota de cómo tenían incluso, ¿verdad?, que ir a trasladar su producto. Por otro lado, pues ellos identificaron también algunos comerciales, pero también consideraron que el mercado les estaba pidiendo el ir a hacer una visita formal. Para ellos la visita del proveedor es fundamental y no tanto con un razonero o con un correo electrónico, una llamada, sino que ese contacto cara a cara del productor de frijol ofreciendo sus productos era muy importante. Continuamos, Federico. Bueno, tuvieron unas posibilidades de explorar más o menos a dónde andaba el precio promedio por quintal, quién era el que va regulando los precios, cómo es la percepción respecto al pago y por otro lado, algunos elementos desde la promoción. A ellos les era muy importante la visita personal como medio más usado y preferido, el descuento o la degustación. Aquí en El Salvador le decimos vendaje, a dar un poquito más en cuanto a cantidad, pero también a posibilidades para comentar, ¿verdad? De algunas iniciativas, pues que eran apoyadas, que eran modelos asociativos. Esto surgía también desde los mercados explorados. Continuamos, Federico. El primer ejemplo, por lo tanto, mis estimados y estimadas asociados de MICOPE, que hemos visto, trata, a mi forma de ver, la buena práctica de escuchar lo que el mercado nos está pidiendo. Una escucha activa y a partir de esta escucha activa, identificar qué es lo que quiere el mercado, en qué presentaciones, en qué tamaños, en qué tipo de empaque, a dónde espera y cómo espera también saber y dar a conocer este tipo de productos y aspectos pues también vinculados al precio. El segundo ejemplo tiene que ver con un abordaje más nacional. Allí se comenzaron a desarrollar, digamos, una priorización de cadenas productivas, a sabiendas que no podemos entrar por todas las cadenas
agrícolas o agroambientales de las más de veintitantas cadenas productivas que hay. Digamos, esta serie de organizaciones, yo tuve la oportunidad de haber participado en este proyecto como facilitador nacional. Se destacaron 4 cadenas, digamos, para poder comenzar y a partir de ahí ir apoyando a algunos productores. Aquí se va priorizando la cadena del café, la cadena del frijol, la cadena del plátano y la cadena del cacao. Vamos en todo el territorio salvadoreño. Continuamos. Este fue ya un proceso todavía mucho más estructurado. Fue un proceso dilatado en el marco de un proyecto de fortalecimiento de capacidades para la innovación a productores salvadoreños. Fue un proyecto que se fue desarrollando en 5 grandes etapas. La primera etapa más de sensibilización, más de ir consolidando algunos compromisos en las cadenas y dentro de las cadenas a distintas iniciativas productivas y detrás de ellas distintos socios, asociados, vinculados a estas iniciativas. En un segundo momento, el crear una visión de mediano y de largo plazo. Esto es muy determinante para cualquier componente empresarial. Normalmente, nuestros pueblos centroamericanos planifican el corto plazo, planifican el día a día. Lo importante es establecer también una mirada de largo plazo, cómo nos vemos, cómo nos soñamos y sobre todo en el marco de un modelo cooperativista, la lógica de la visión común. Posteriormente, un tercer paso, digamos, de este proyecto tiene que ver con la evaluación de necesidades, ya sea identificar problemas actuales, identificar necesidades no cubiertas o identificar oportunidades. Vamos, a través de un plan de estas características de necesidades se hace un plan de acción. Vean qué interesante. Digamos, hay un proceso bastante y muy bien cuidado. A partir de una necesidad, ahí surge una propuesta de acción. A partir de una necesidad no aprovechada, una alternativa de solución. Con este plan de desarrollo se van implementando acciones y en este esfuerzo en particular fueron grandes capacidades para la innovación las que se fueron fortaleciendo, la posibilidad que también los asociados tuvieran un diálogo de altísimo nivel con tomadores de decisión, con instituciones financieras y pudieran entablar esa relación cercana que se tiene en otros países, por ejemplo, fue muy determinante. La segunda, que asociados o que, digamos, participantes de estas experiencias pudieron destacar en cuanto a que se necesita fortalecer o ir precisando capacidades también de gestión. La práctica nos decía que los productores eran muy buenos produciendo, pero si se le acompañaba también de formación en habilidades de gestión, los resultados fueron pues mucho más sostenibles y duraderos. Por otro lado, una consideración importante tiene que ver con lo que vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva. Son 4 consideraciones importantes. Así estemos hablando de la comercialización agrícola o de cualquier otro sector. Saber cuánto cuesta
Mi producto es esencial. Luego, vamos vinculando la fijación del precio. Una cosa es lo que cuesta mi producto y otra cosa es a cómo yo lo vendo. En algunas ocasiones, habían intermediarios que no daban la oportunidad de calcular, sino que decían, te compro tanto, tal cantidad con este descuento y yo te pago ya, dinero en mano. Si no se tiene un buen costeo, es difícil tomar una decisión de estas. Un buen costeo implica, antes de comercializar, saber a partir de cuándo pierdo y a partir de qué momento empiezo a ganar. Un segundo aspecto tiene que ver con tener claro del modelo de negocios en el que estamos. Tener mucha claridad de estos aspectos. Un tercer elemento tiene que ver con mostrar su producto o mostrar su servicio. De nada sirve pues que usted técnicamente sea uno de los mejores agricultores o uno de los mejores artesanos si no se da a conocer. ¿A través de qué medios? ¿A través de qué elementos? Hay también una lógica de fortalecimiento de capacidades. Decía mi abuela, nadie nace aprendido, hijo. Usted tiene que seguir aprendiendo, ¿verdad? Constantemente siempre hay cosas que aprender. Cómo administrar un negocio, cómo vincularse a otros mercados, cómo explorar qué es lo que quieren estos otros mercados. Son aspectos que podemos estar avanzando. Continuamos, por favor. Es importante que conozcamos el modelo en el que nos encontramos. Y el modelo de negocios, digamos, es ir estructurando una serie de elementos que nos ayuda a perfilar qué es lo que tenemos dentro de nuestras empresas y qué es lo que nos está pidiendo el mercado, cómo nos relacionamos con el mercado. Por lo tanto, debemos de conocer de cuáles son nuestras actividades claves, cuáles son los recursos imprescindibles. Tenemos una serie de elementos también de ver pues cuáles son nuestras estructuras de costos. Todo esto va componiendo el modelo, ¿verdad? Cómo está compuesta la estructura de costos, cuáles son los recursos claves que tenemos, con quién nos asociamos, cuáles son las actividades que generan valor, cuál es este valor añadido, cómo es mi relación con los clientes, a través de qué canales, quiénes son mis clientes, cómo me relaciono con ellos. Veamos cómo estamos hablando de un siguiente paso en este fortalecimiento de capacidades de gestión. No solo es producir porque soy bueno produciendo, sino que hay otra etapa que va más allá. La relación con clientes y canales de distribución. En buen guatemalteco o en buen salvadoreño sería cuestionarnos o preguntarnos, mejor dicho, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos y qué tenemos? ¿Cómo nos conocen y qué medios utilizamos para darnos a conocer? ¿A quién le vende? ¿Cómo se relaciona usted con la persona al que le vende? ¿Qué hace como elemento importante para dar a conocer estos aspectos? ¿Quién le ayuda? También es importante que identifique instituciones y asociaciones que están también para echar una mano. En este caso, pues he seguido muy de cerca el trabajo de Micope y me parece que hay todo un mecanismo financiero innovador
que aprovechándolo muy bien, pues puede dar impulsos importantes a estos esquemas de comercialización. Continuamos. Siguiente diapositiva. Debemos de considerar también que ha venido una crisis y esta crisis está cambiando, digamos, a través de una crisis en pandemia. Se está hablando ahora mismo de una crisis de liquidez y una crisis de financiamiento. Muchos hogares ya vieron disminuidos sus ingresos. Al menos en el caso salvadoreño siempre había sido el financiamiento un gran problema. Ahora pues seguramente estará más limitado y por ello debe de haber un componente de educación mucho más específico. De lo que se sabe es que la crisis tendrá impactos en las poblaciones más vulnerables, digamos, aumentando en la desigualdad. Muchos negocios empezaron también con una lógica virtual. Ello supuso que viéramos brechas importantes, por ejemplo, en los hogares salvadoreños se podía tener computadoras, pero no necesariamente internet, o si se tenía el internet, en algunas ocasiones la señal pues no era precisamente la mejor. Esto supuso un ejercicio muy creativo para una serie de negocios y de comercios que empezaron a ver también la virtualidad como una oportunidad. Luego, pues hay condicionantes que no necesariamente cada negocio domina y conoce. Continuamos, por favor, Federico. Y quería llegar también a situar en una fotografía la idea importante de lo que quisiera trasladar. Tenemos ahorita mismo dos fotografías. Una fotografía mucho más colorida que la otra, una fotografía mucho más pantanosa que la otra. Una fotografía con, digamos, con un momento actual más retadora, más preocupante, y una fotografía a través de un futuro cercano, no muy lejano, pues mucho más positivo. El poder cambiar esta situación actual a una situación futura supone que reflexionemos primero, y es quizás una pregunta que les quisiera trasladar. A mí me encantaría que con este webinar ustedes salieran con muchas más preguntas. Las respuestas no son tan fáciles, pero solo con el hecho de trasladar ese objetivo, de trasladarles preguntas al salir de la reunión, a mi forma de ver es muy positivo. Lo primero será preguntarnos, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde estamos situados? ¿Cuáles son mis productos? ¿En qué ámbito me muevo? Ese es el hoy. A eso se le conoce como la declaración de la misión. Hoy. Ese es el hoy. Ahorita estamos en un entorno, por ejemplo, de crisis. Ahorita mismo estamos en un entorno incierto. Pues muchos hemos vivido de manera directa los efectos de la pandemia o lo hemos vivido de naturaleza indirecta. Pero eso, digamos, es un momento que está caracterizando hoy, el hoy. Otra cosa muy distinta es el cómo nos soñamos. Bien, a partir de esta pandemia, a partir de estas condiciones, pues nosotros pensamos muy bien por dónde le apostamos a nuestros sueños. Esto tiene que ver con el cómo nos vemos, cómo nos vemos. Es decir, es un ejercicio muy planificado. Es un ejercicio muy planificado.
La planificación no es precisamente una característica de nuestros pueblos centroamericanos. El situarnos a planificar siempre será muy importante y la diferencia entre el momento actual y este momento futuro es una estrategia. Pasamos, por favor. Para el diseño de cualquier estrategia, para el diseño de cualquier negocio, para el diseño de cualquier plan, yo le voy a poner una serie de preguntas para que en muy guatemalteco ustedes se las contesten. Son preguntas básicas, pero nos van a ayudar a determinar este horizonte de la planificación. Muy bien, usted tiene, digamos, la idea de montar otra área de negocio o quisiera comercializar en otros mercados. Primero usted tiene que tener claro qué es lo que quiere hacer. Segundo, por qué lo quiere hacer. ¿Para qué lo quiere hacer? Luego tiene que irse a un esquema de cuánto puede hacer usted. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quiénes y con qué? Vean las preguntitas, son bien básicas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Con quiénes? Eso nos ayuda a tener un primer esquema importante de acuerdo a comercializar y a encontrar oportunidades de mercado para la comercialización de productos agrícolas. Lo primero es tener claridad de nuestras capacidades, tener claridad de lo que queremos, de lo que estamos pensando, pero también de lo que el mercado está pidiendo. Si el mercado nos está pidiendo cierto tipo de condiciones, pues lo lógico sería también escuchar. Pasamos, por favor. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos de oportunidades de mercado para la comercialización de productos agrícolas, debemos de saber que ha cambiado ahorita mismo la forma de hacer negocios y de hacer, incluso de comercializar. El tema de el comercio a través de Internet, ya la práctica nos lo ha dicho y lo ha demostrado que está más cerca de lo que pensábamos. Es conocerlo, ¿verdad? Esta pandemia, así como ha trasladado limitantes, también supuso transformaciones importantes que aceleraron la comercialización. El utilizar plataformas en Internet para hacer encuentros entre productores y compradores son elementos importantes que han cambiado la cultura organizacional. Luego, ha cambiado el modelo de gestión. Comercializar ahora mismo a través de plataformas en Internet ha ganado su espacio. Y no me dejarán mentir que ahora pues es incluso algo hasta cierto punto más normal. Se imaginarán hace 15 años el miedo y el temor que se tenía para comercializar los productos a través del Internet. Algo que por favor no deben de dejar de lado es la seguridad y los ambientes de trabajo. La comercialización en una etapa de pandemia supone también considerar estos aspectos. No bajar la guardia. Continuamos. Pero me quiero detener ahora mismo en un mecanismo innovador a mi forma de ver, algo que esta red de cooperativas Micope está promoviendo y creo que tiene que ver con el desarrollo de 3 esfuerzos importantes que se debe de ver en consolidado.
A partir de allí, la experiencia nos traslada que los resultados son mucho mejor. Bueno, primero, pues el acceso a fuentes de financiamiento, pero no de manera desordenada o desorganizada. El financiamiento debe de acompañarse también de formación y de asistencia técnica. Y este tema también de seguros son elementos que yo no lo he percibido, digamos, tan característico en otras regiones y que sí lo veo en este caso en la red de cooperativas en donde están ustedes ahora mismo. El tener, digamos, estos tres esquemas me parece que son mecanismos financieros innovadores. Combinar financiamiento con formación, con seguros, ese tridente es muy determinante. Es muy determinante si lo que se quiere pues es ver un proceso muy robusto también de fortalecimiento de capacidades. Pasamos a la siguiente. De manera muy atenta he estado observando un poco el quehacer de mi COPE y sin lugar a dudas hay un arsenal de posibilidades y de productos diseñados de manera específica a las condiciones en determinados sectores y en determinados elementos. Y a mi forma de ver, pues ahí hay elementos importantes. Quisiera cerrar esta charla con lo ilustrativo o la ilustrativa lección que nos da un cuento muy importante que luego se hizo película. Y esta es una escena en un cuento que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Resulta que estaba la Alicia y había una serie de puertas en este mundo de las maravillas o el País de las Maravillas y Alicia estaba en un entorno de incertidumbre. No sabía qué puerta tocar. No sabía, por lo tanto, qué puerta abrir. Y a partir de ese ejercicio, pues supone el considerar a Alicia preguntarle a un gato que estaba ahí. Y le pregunta, señor gato, dígame por favor qué camino debo de tomar. El gato de manera muy sabia le dice, depende Alicia de hacia dónde usted quiere ir. Si usted tiene claro hacia dónde va, pues ahí tiene diferentes ventanas o puertas por abrir. Pero si no tiene claro absolutamente cuál es su propósito o cuál es su objetivo, pues esto supone evidentemente un problema mucho mayor. Muy bien. En lo que a mí respecta, pues había programado justamente, me habían solicitado los miembros de mi COPE dar una ponencia que fuera terminando a las 6 de la tarde. He querido, por lo tanto, trasladar 3 esfuerzos importantes. Es una manera desde lo virtual también que conozcan El Salvador, los desafíos que aquí tenemos en lo económico, en lo social, en lo ambiental. Ya ven ustedes que son desafíos compartidos. Temas como el cambio climático son elementales, no hay que perderlo de vista. Lo segundo, pues me interesaba mucho compartir 2 casos. Uno de productores de semilla de frijol que tomaron la decisión de conocer qué era lo que el mercado estaba pidiendo y a partir de ahí empezaron a diseñar estrategias de atención para mercados distintos. Dieron una serie de elementos importantes como el precio, el producto, la plaza, la promoción que cada gobierno, que cada mercado les estaba pidiendo y a partir de ahí fueron diseñando una serie de elementos específicos. Luego, compartir el ejemplo de una experiencia más nacional, en donde los productores de determinadas cadenas primero diseñan una visión común de largo plazo.
y a partir de ahí establecen un plan de necesidades. Y este plan de necesidades es realmente un diagnóstico y empiezan a desarrollar una serie de planes de acción para dar respuesta a estas necesidades. Es decir, el conocer a dónde están nuestras fortalezas y a dónde están nuestras debilidades siempre son elementos importantes, así sea para los modelos asociativos en los que estamos o para nuestras mismas unidades de negocios, personas y familias. Y finalmente, quizás el tercer bloque temático de lo que quería compartir en esta sesión tenía que ver con algunos elementos a partir de una pandemia. Cómo una pandemia ha acelerado también este componente tecnológico. Cómo comercializar en estos momentos es distinto a si lo comparamos hace 10 o 15 años. Ahora hay una mayor facilidad y por ende una mayor oportunidad. Pues como les mencionaba, me parece también muy interesante este objetivo general que se ha planteado la red de cooperativas MICOPE de fortalecer capacidades de sus asociados en temáticas de emprendimiento y empresarialidad a través de Internet. Esto de la comercialización es sin lugar a dudas una de tantas cosas que se pueden estar desarrollando. Les mando un fuerte abrazo desde El Salvador, desde el pulgarcito de América. Un cordial saludo a ese laborioso pueblo guatemalteco. Espero que esta ponencia o este webinar haya sido de su agrado. La verdad, pues me ha dado un enorme placer el haber tenido el privilegio de dirigirme hacia ustedes, emprendedores y empresarios del sector agrícola interesados en innovar en su modelo de negocios. Muchas gracias. Tengan todos y todas muy buenas tardes.